Qué lindo iniciar, estoy re contento de empezar este nuevo espacio, este nuevo reto para divertirnos juntos, para platicar de muchas cosas. Soy Toga Astudillo, tengo la enorme suerte de que las Voces Azuayas me hayan invitado, dándome un espacio para compartir con todos y con todas. Así, muy a breves rasgos, ¿de qué va este espacio? Pues medio de todo. Va a ser la fanesca cósmica en la que vamos a hablar de todos los temas posibles que son urgentes, que nos atañen. El paraguas es la cultura y creo que no hay un paraguas más amplio que ese, ¿no? Está todo y todos los ingredientes caben. La idea y la intención de este espacio es la de acercarnos a temas que de una u otra forma no son urgentes. No son urgentes para en verdad ponerle chungo al buen vivir, ya con razón y con corazón. Y hoy, que es un día muy lindo, porque Voces Azuayas vuelve, porque se retoma el legado enorme de Ondas Azuayas, y porque vuelve en este espacio con la misma intención plural, democrática, abierta, de darnos espacio a todas las voces que lo estemos pidiendo. Y queremos celebrar eso, festejar eso, y también aprovechar el espacio para hablar de un tema coyuntural que nos urge con una necesidad mayor, creo, de la que le estamos dando. Cuenca, esta ciudad maravillosa, este valle milenario donde todo inicia y todo tiene el fin, como diría alguien, es una ciudad de agua, es una ciudad líquida, y eso tiene muchísimas aristas de las que tenemos que hablar. Pero la principal, para dejar de lado cualquier suerte de romanticismo, es que necesitamos del agua para vivir, punto. Alguien decía, creo que la misma Vivi, que todos tomamos agua, es razón suficiente como para pensar en nuestros ríos, pensar en el paraíso que tenemos a media horita de la ciudad, que es de lo que queremos hablar hoy. Para eso tengo la enorme fortuna de contar con un panel de amigos, amigas a quienes admiro y respeto enormemente, y yo sí me atrevo a decir a quienes todos debemos tanto, ¿no? Estas voces que están ahí sosteniendo y peleando por lo que todos deberíamos estar sostenidos y sosteniendo. Para no alargar más, tengo la suerte de que nos acompañen Vivi Cordero. Ellos se van a presentar a ellos mismos, ¿no? Yo solo voy a lanzar los nombres, pero son la Vivi Cordero, el David Fajardo, Daniel Encalada, tres colegas, tres compañeros, tres amigos, amigas, lo repito, quienes quiero y admiro muchísimo. Y hoy vamos a hablar del Cajas, vamos a hablar del agua, le vamos a ver con una noticia hermosa del Fotoclub Cuenca, y vamos a estar en eso, ¿no? Viendo, compartiendo y hablando del lugar más hermoso imaginable. Y no estoy exagerando, creo que me quedo corto al hablar del Cajas. De hecho, siempre me quedo corto al hablar del Cajas. Pero vamos a empezar. Vivi, querida, ¿cómo estás? Buen día, ¿ya estás bien? Gracias, sí estoy bien. Ya con agüita. No, estaba de verdad con una alergia que creo que aquí el cambio de clima me anda afectando. Pero muy bien, muy bien. Claro, no tengo aquí la suerte de tomar el agua del Cajas. Estoy en Holanda, siempre digo que el agua no sabe igual, me da pena. Así que ustedes disfruten mientras pueden. Pero no, súper feliz de estar aquí, más bien muchísimas gracias y sobre todo feliz porque sé que las conversaciones con ustedes son sobre temas importantes, pero de una forma en la que podemos ponerle tanto espíritu, ¿no? Tanto chungo, como siempre dice el Tuga, y entonces para mí es súper emocionante cada vez que nos reunimos para poder poner un granito más de arena y cuidar nuestro Cajas, que es lo que a la final nos mantiene con vida. Qué lindo, tal cual, Vivi, querida. Ya vamos a ir allá, queremos que nos ayudes a reconstruir un poco la historia de todo esto que está pasando, porque es muy cercana, ¿no? Y creo que los procesos históricos cuando están encima no se dimensionan, no se ven en su totalidad. David, ¿cómo estás? Buen día.
Hola hermano, muchísimas gracias por invitarme a la inauguración de tu espacio en Voces Azuayas y un gusto Vivi, siempre es lindo estar contigo y Daniel, un gusto conocerte. El tú ya nos estaba comentando de tu excelente trabajo y yo creo que he visto también algunas de tus fotografías de ahí rodando por Facebook, sobre todo las de octubre, si no estoy mal, ¿verdad? Unas fotos impresionantes. Eh, de todas formas, para mí siempre es lindo estar en Voces Azuayas. Creo que es una cuestión, además como el Cajas, muy significativa para la región, ¿no? En el sentido de que, como anécdota les cuento, yo cuando era niñito y mi madre me llevaba a la escuela y luego al colegio íbamos escuchando así ondas azuayas en el carro. Y yo estoy seguro que alguna vez le decía a mi mamá, algún día yo voy a estar en una entrevista en Ondas Azuayas. Y eso ya sucedió hace algún tiempo, ¿no? Justamente por temas del agua, pero es algo bastante lindo y en lo personal, además, estar en un espacio como vos. Y más aún cuando estamos hablando de cajas y los páramos en general, es algo así fantástico, maravilloso. A mí me llena completamente. De hecho, me tatué así. Aquí tengo un tatuaje que dice Hijo del Páramo. A que vean el amor que le tengo a ese espacio. Y nada, es un gusto estar con ustedes. Qué lindo, gracias David. Tanto para platicar el tema del agua, la consulta, que es algo tan urgente, está ahí ya. Esa es una cosa linda, ¿no? Y hay una noticia bella con la que nos compartirás en un ratito. Daniel, bienvenido. Hola Tuga, muchas gracias, ¿no? Por esta oportunidad y qué gusto, ¿no? Poderles conocer a personas que comparten esta preocupación común, ¿no? Que es la cuestión del agua. Muchas veces les he visto en videos, en entrevistas, etcétera, hablando del tema, Viviana, David, a ti mismo, Tuga. Y ahora tener la oportunidad, aunque sea de conocernos de manera virtual, me llena de alegría y esperemos que sea la primera de muchas actividades que hagamos juntos, ¿no? Y sobre todo en torno a un tema tan importante como es este del agua, ¿no? Y bueno, pues nosotros poner no nuestro granito de arena, sino nuestra gotita de agua, digamos, ¿no? Y por qué no irnos juntando y convertirnos en un torrente, ¿no? Y ir por la defensa de lo que más nos preocupa, ¿no? En este momento que es algo vital, ¿no? Como es el Cajas, como son nuestros páramos, el agua, ¿no? Mucha gente a lo mejor subestima que algunas intervenciones pueden no parecer muy importantes, que no van a causar mayor daño, pero como supongo que discutiremos hoy, pues no es así, ¿no? Entonces, si no nos preparamos de esta manera, no nos ponemos en un tono a la defensiva, digamos, entonces no creo que consigamos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, qué alegría, qué gusto compartir con ustedes y bueno, pues vamos a conversar de lo que nos interesa y sobre todo de lo que nos gusta, ¿no? Que es el páramo y el agua, ¿no? Algo que compartimos, creo, todos desde nuestra individualidad, ¿no? Desde nuestras experticias y en este caso hoy día la oportunidad de conversar de la fotografía con alguien como el Tuga, pues qué gusto, ¿no? Alguien que tiene tantas fotos, incluso tiene publicaciones sobre el tema específico del Cajas, pues es una maravilla. Creo que nos vamos a pasar bastante bien. Qué lindo, gracias Daniel. Para mí es un honor, ¿no? Estás representando al Fotoclub Cuenca, tantos grandes profesionales, fotógrafos, colegas. A mí me emociona saber que existe el Fotoclub Cuenca, ¿no? Que hace tanto por la fotografía en la ciudad y siento que la fotografía cada vez va tomando un discurso mayor de todo lo que significa, ¿no? Y de eso vamos a platicar también y de este lanzamiento de esta obra que están sacando ustedes que tiene que ser una cosa maravillosa. Ojalá nos dejes ver unos trocitos, ¿no? Para dejarle picada a la gente. Sería la intención. Pero vamos ya en materia. Al inicio, antes de empezar, o sea, platicábamos, digamos, antes de empezar a salir al aire, hay como un ruido, que creo que no me equivoco, que he oído a alguna gente decir, como que aún no dimensionamos bien dos cosas, ni la importancia del Cajas para con la ciudad de Cuenca, todavía está en el imaginario nuestro ese amor por el Cajas, pero un amor sin demasiada raíz, ¿no? Es como que no dimensionamos que en verdad, como decía la Bibi, y me pareció así como lapidario lo que dijiste, tomen agüita mientras puedan. Así desde la distancia, le anoté al mientras puedan porque es real.
creo que nos urge entender que ese vasto paraíso natural que es el Cajas, en sus casi 30.000 hectáreas, es la razón de ser de la ciudad. Yo recuerdo hasta ahora, hace ya tantos años, un profesor en la universidad a quien admiro muchísimo, el doctor Franklin Buccelli, nos decía, si el Cajas desaparece, nos toca simplemente coger la mochilita e irnos a buscar en dónde asentar la ciudad. Y esos éxodos no son un chiste, o sea, no es que nos vamos un par de meses de vacaciones y volvemos. Si el Cajas deja de existir, si en verdad destruimos un lugar que aparte tiene un equilibrio ecológico tan delicado, creo que eso es algo que hay que hacer hincapié. A ratos pensamos, ¿no? Mucha gente atraviesa el Cajas para irse a la costa, quizá y va viendo la extensión infinita del pajonal, y dice, bueno, eso está ahí y estará siempre. Pero lo que no entendemos es que es tan delicado el ecosistema. Hay tantas interacciones entre todas las plantas, el mismo pajonal no es una única cosa. Hay decenas, centenas de plantas desarrollándose ahí que tienen una relación con la almohadilla, que tienen una relación con el bosque, que entre los tres le alimentan a la laguna, que a la vez les retroalimenta a ellas con las aguas subterráneas, que hay plantas. Yo trabajé un tiempo guiando allá y era increíble lo que yo decía a ratos, no me parecía de ciencia ficción, ¿no? O sea, hay plantas que toman el agua de la humedad y le liberan a la corriente subterránea para alimentar las lagunas. Y me acuerdo clarito que los turistas, yo siento que muchas veces no me creyeron, ¿no? Me está exagerando, pero es así. Y lo que decías, Daniel, una intervención negativa en el Cajas impacta en todo el Parque Nacional, porque creo que ahí está, es como esas lecciones que podemos aprender como seres humanos, que las partes son el todo y el todo son las partes, no hay división. Una laguna está interconectada con las 2.000 más que hay en el parque, y si si atentamos contra una, atentamos contra todo. Pero quisiera ahora, Vivi, pedirte que nos ayudes a entender como tratar de hacer ese paraguas, ese marco para entender qué es lo que está pasando ya puntualmente en Ilincocha y todo el ruido y las piedras y el torrente que tiene que nacer de ahí, ¿no? Digo el torrente en las voces de quienes tenemos que saber qué pasa para poder opinar y actuar. Vivi, querido. Gracias, Tuga. Me encanta en realidad quién está en el espacio también, porque para contarles un poco de la historia de al menos cómo yo me enteré de lo que estaba pasando en Ilincocha, es porque precisamente mi cuñado, Javier Bravo y el Kabir Montesinos son parte del fotoclub y a ellos les encanta ir a tomar fotos en el Cajas también. Entonces, Ilincocha es uno de los lugares donde van más porque es donde más avistamiento de aves hay. Hay aves que de verdad yo nunca en mi vida había visto, precisamente porque son solamente de ese hábitat y bueno, y solamente se puede ver en ese específico parche de bosque de Ilincocha, digamos. Entonces ellos fueron un día a tomar fotos, ¿no? Y resulta que ahí ven que alguna construcción estaba pasando. Y uno sabe, yo pienso que de verdad no hay que ser biólogo, no hay que ser ingeniero ambiental, no hay que ser nada para saber lo importante que es el Cajas para nosotros. Claro que hay ciertas cosas técnicas de las que no todos estamos conscientes, ¿no? Y que es importante que nos eduquemos y que sepamos y que también que la información esté más sí, pues más accesible para absolutamente todos los cuencanos, ¿no? Pero de verdad todos sabemos la importancia del Cajas y todos sabemos que no hay cómo pues ir a construir ahí o hacer cualquier cosa. Entonces ellos me llamaron a mí y me dicen, oye, Vivi, ¿sabes? Vimos que están construyendo algo ahí, parece que es una estación de bomberos. ¿Será que tienen todos los permisos o no? ¿Vos tienes algunos amigos que sean abogados ambientalistas que nos puedan ayudar con el tema? Hagamos algo. Y entonces yo le llamé al David porque es mi amigo abogado ambientalista, también a Gabriela Parra, a Pablo Villalta, que están ahora también en el caso, y nos pusimos a averiguar, ¿no?, qué pasaba. Entonces en eso, realmente Kabir fue a la radio, y por eso estos espacios son tan importantes,
a denunciar, ¿no? Como ciudadano de, bueno, ¿qué está pasando? Ni siquiera nos han informado. Y si es que es un parque nacional, la ciudadanía tiene que estar informada de lo que pasa. Y nadie sabía, estábamos en plena cuarentena, mucha gente obviamente no estaba saliendo de sus casas, entonces era muy raro que alguien realmente vaya y vea lo que estaba pasando. Entonces, cuando el Cabir denuncia en la radio, nos llegan a nosotros varios mails, ¿no? Con los documentos de lo que estaba pasando, de gente que yo no conocía, de mails anónimos incluso, con todos los documentos que mostraban todas las irregularidades que estaban pasando en Ilincocha. Y ahí es donde nos unimos, pues, con toda la gente que sabemos que ama el Cajas, más o menos con una red de contactos del uno que conoce al otro y el amigo del otro, y armamos un grupo del WhatsApp, literal, y pues ahora somos, ¿no? Cuencanos por el Cajas, que realmente es un grupo de amigos, ahora podría decir, que nos hemos puesto en los hombros, ¿no? La responsabilidad que como ciudadanos tenemos de cuidar el Cajas, que es lo que lleva vida. Entonces, sí, pues denunciamos, pedimos en primer lugar una carta abierta, mandamos al alcalde pidiendo que se pare esta construcción porque es ilegal desde el comodato que se hace, es decir, un comodato es un préstamo de uso. Y resulta que el Ministerio del Ambiente, que es quien administra el Parque Nacional del Cajas, porque recordemos que el Parque Nacional del Cajas le pertenece al Estado, es decir, nos pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos. El Ministerio del Ambiente simplemente administra, ¿no? Y como administrador, ellos dicen, contra la ley, oiga, señores bomberos, les presto un ratito estos 2.400 metros cuadrados de tierra de aquí del Cajas para que ustedes hagan una estación. Pero la ley prohíbe cualquier tipo de derecho real sobre un parque nacional. Es decir, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede dar en préstamo. Entonces ya desde ahí era ilegal. El Ministerio del Ambiente, esperamos todos, ¿no? Que esté lleno de ingenieros ambientales que saben el impacto que puede causar. Aún así, son los primeros en cometer este tremendo error. Por eso a veces también nos queda la duda de que haya sido un error. Y le da a los bomberos. Los bomberos empiezan a construir sin permisos de construcción, primero, y empiezan a construir, supuestamente ellos iban a reconstruir sobre 2 espacios o 2 casas viejas que ya habían ahí, que precisamente se dejaron de utilizar porque se entendió que estaban causando un impacto, ¿no? Entonces Etapa, como administradores del Cajas, dice, no, aquí tiene que parar, esto ya no puede ir más, fue un laboratorio de la universidad, fue parte de Etapa mismo, sin embargo ellos dijeron, no, esto tiene que parar, pero los bomberos dicen, vamos a reconstruir sobre esto, que era lo que el comodato les permitía. Sin embargo, ellos van más allá y amplían. Al ampliar este terreno para ellos construir y hacer un parqueadero de vehículos pesados, que obviamente si nuestros pies afectan el pajonal y por algo no podemos entrar entre 500 turistas al Cajas, mucho menos podemos meter un camión de bomberos al Cajas, ¿no? Pero bueno, ellos querían crear o amplían y se bajan un trozo de bosque para hacer un parqueadero para los bomberos, que además en esta estación de bomberos, en los planos uno puede ver que estaban intentando hacer un sauna, un jacuzzi, una sala de conferencias, un comedor, o sea, la hacienda aquí de los bomberos. Y solo como una salvedad, lo que decías es importantísimo y creo que no entendemos. El Cajas es parte del Sistema Nacional de Áreas, con todo mayúscula, protegidas. O sea, el Cajas uno no puede ir con un perro porque está metiendo algo ajeno. No puedes, hay una capacidad de carga en cada una de las áreas a las que puedes ir. Me invento, en Yaviuco no pueden entrar más de 80 personas al día y porque el estudio de impacto ambiental determina que más de 80 personas caminando ahí generarían un daño irreversible al suelo. Va de la mano con lo que dices, ¿no? Un parqueadero para vehículos pesados, o sea, no tiene sentido. El sauna, el gimnasio, o sea, querían ya un multicines en el Cajas para los bomberos. Es impensable, con respeto obviamente a la institución de los bomberos y a la labor maravillosa que realizan, pero obviamente me atrevo a pensar, mal aconsejados
pensaron tener el jacuzzi frente a la laguna y lo hermoso que debió ser la imagen en la cabeza, y dijeron, vamos, llevamos un play y nos quedamos ahí una semana, ¿no? Entonces es impensable. Y digo todo esto porque en Ilincocha, el tiempo que trabajé guiando ya casi 4 años, ir a Ilincocha era como la cereza del postre, porque era el lugar al que no podías ir en carro primero. Estaba prohibido parquear tu vehículo ahí particular. Dejabas el carro en la toreadora y te ibas caminando hasta Ilincocha. E ibas siempre con turistas pajareros, lo que decías, Vivi. Y algo que discutíamos entre los guías naturalistas y pajareros era cómo es que en Ilincocha, que está tan cerca al carretero, que tiene una construcción que ya por suerte ya no está en uso, hay tanta diversidad de aves. No es normal. Hay parches de bosque mucho más grandes que deberían en teoría tener más aves, pero Ilincocha tiene algo especial. Hay algo muy especial en ese lugar, ¿sí? Y eso hay que dimensionar. Imagínense lo que estamos diciendo, de ser un lugar al que solo podías entrar a pie para hacer aviturismo, o los biólogos que hacían estudios en el lugar, a querer hacer una mega estación de bomberos con sauna, con gimnasio, con parqueadero para vehículos pesados. Es demasiado agresivo. Eso querías decir nada más. Sí, y bueno, o sea, da mucha pena porque cuando empezó entonces esto en medios también, claro, pues los bomberos se pronunciaron y ellos decían, lo que pasa es que justamente la carretera ya pasa cerquita, ¿no? Es como la carretera está lo más cerca de Ilincocha, entonces ya hay afectación. Entonces nosotros no vamos a afectar más, o tal vez si es un poquito más, no importa. Vamos a sembrar unos arbolitos y ya todo bien, decía el coronel Lucero. Yo digo, o sea, señor, usted se come un camarón, le hace mal y se come los 8 más porque ya está enfermo. No, pues usted intenta tomarse el tecito de orégano a que le pase, ¿no? Entonces, por eso hay que parar la destrucción en Ilincocha. No es que ya destruimos, ya destruyamos nomás todo. Entonces, estas son las cosas que yo creo que es importante que nos demos cuenta y también que sepamos entender los errores, ¿no? O sea, el municipio también cometió un error aquí. Yo pienso que todavía no hace todo lo que debe hacer, pero al menos ya emitió un informe negativo. Se ha dado cuenta, pues hubo un error, vamos a salvar el Cajas, ¿no? Ese es nuestro deber. Sin embargo, no ha hecho lo mismo el Ministerio del Ambiente ni los bomberos, y eso está mal. Y recordemos que esta estación de bomberos cuesta $500,000, $500,000 que no es de los bomberos, es de los cuencanos que aportamos todos los días a los bomberos. Entonces, sí creo que tiene que establecerse responsabilidades, creo que es súper importante que estemos conscientes de eso, y pues nada, entonces, otra cosa que es importante es que este comodato se da pues por 2.400 metros, y ¿por qué es importante lo que decía Daniel hace un ratito, que a veces pensamos que es una cosita, pero no es, hay muchos riesgos más allá, y con esto termino, es que nosotros primero empiezan, ¿no?, a dar los 2.400 metros de buena fe para que crean una estación de bomberos que supuestamente va a salvar vidas, que supuestamente va a evitar los incendios, etcétera. Pero el municipio se equivoca y en vez de poner en la licencia urbanística 2.400, pone 11.000 hectáreas, o sea, medio Cajas. Y se equivoca y en vez de poner el uso de suelo como por último servicios de emergencia de manera excepcional, pone usos comerciales y agrícolas. Entonces, esas son las puertas que nadie capaz se va a leer los documentos hasta el último documento a ver qué pasa. Pero tal vez una minera sí, y una minera dice, ve, aquí hay una licencia urbanística que dice que 11.000 hectáreas del Cajas yo puedo usar para esto y para esto y para esto. Entonces, estas equivocaciones, esperemos que sí sean equivocaciones, pero son las que abren puertas para que el Cajas se destruya, para que el día de mañana ya no pueda estar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que el día de mañana se pueda hacer cualquier cosa dentro del Cajas y para que el día de mañana ya no llegue agua a nuestras casas. Porque nosotros tenemos la gran suerte de abrir la llave y tomar el agua, y si es que esto sigue pasando, eso se acaba. Entonces creo que eso es lo más importante y por qué nosotros también hemos alzado la voz de tal forma en Ilincocha por algo que parece de buena fe,
Porque estas cositas chiquitas son las que dan paso a luego cosas más grandes de las que nos vamos a arrepentir. Y bueno, ahorita hemos ya presentado esta acción de protección, que esperemos que, bueno, ha sido un proceso largo. Normalmente una acción de protección no debe tomar más de una semana, diciendo que mucho, ya vamos casi 3 meses. Pero bueno, el 8 de octubre se va a dar la sentencia y esperemos que debería ser a favor de los cuencanos, a favor de todos nosotros. Entonces, estamos ya esperando bueno, que ya salga positivo y que al menos por el tema legal podamos ir cerrando estas puertas para que se cometan más errores, para que no se cometan más errores. Vivi, ajeno como soy al tema legal, ignorante completo en esa área, ¿cómo se puede justificar? Estoy tratando en verdad de hacer de abogado del cuco el tema de que de esos 8 días que tú dices en los que se vio dar respuesta, ¿no es cierto?, a la acción de protección, hayan pasado 3 meses. O sea, ¿cuáles son las circunstancias en las que se pueda dilatar algo tanto? Porque no es de 8 días a 15, ¿ya? No es como en un momento pasaba que parecía que el juez se fue de vacaciones y que por eso se dilataba, no sé. ¿Cuáles son? ¿Existen algunas razones? ¿O cuál es lo que nos permite incluso sospechar, ¿no? Porque es una extensión demasiado grande de tiempo. A ver, justificación legal no hay. La ley manda exactamente esos términos y son los términos que se deben cumplir. Si fuera del otro lado y yo no presenté la demanda a tiempo y yo no presenté la respuesta a tiempo, salada, perdí, ¿no? Entonces, aquí no debería haber tampoco justificación y esto tiene que darse a conocer y el público tiene que reprochar estas acciones porque simplemente no se ha hecho justicia. Y recordemos que cada día que pasa el daño aumenta, ¿no? No es que ya ahorita ya presentamos la demanda y en el Cajas todo bien. No, el agua se sigue contaminando, el suelo se sigue dañando. Mientras ellos sigan ahí, la cosa va mal, ¿no? Entonces, son también días en los que necesitamos más reparación también. Y quien seguramente va a pagar esa reparación son estas entidades públicas que se alimentan de la plata de todos nosotros, ¿no? Entonces estamos nosotros mismos pagando ese daño por errores particulares cada día. Entonces no hay justificación. Lo que sí, la única razón es que el Consejo de la Judicatura está en aprietos, está lamentablemente mal administrado, mucho más en el tema del COVID, y no han podido estar como que a la par de lo que esta situación demanda, ¿no? Es muy difícil poder revisar todo. Hay jueces que lamentablemente se han enfermado, tienen COVID, o sea, ni siquiera es que están de vacaciones, lamentablemente, sino que les toca estar en la casa porque están enfermos, no hay Zoom, no hay plataforma que haya comprado el Consejo de la Judicatura para que nos podamos reunir virtualmente. La presentación de la prueba es casi imposible de forma virtual. Tuvimos que ir todos de Lincocha a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas lamentablemente han hecho que el proceso sea muy largo y es culpa del sistema, ¿no? Es culpa de que el sistema realmente no está preparado para brindar a los mismos jueces las protecciones que ellos necesitan para hacer justicia. Y siguiendo en esta misma lógica de hacer de abogado del cuco, ¿cuáles son los argumentos, si es que existen, que presenta el cuerpo de bomberos del MAE? Porque me llama mucho la atención eso, ¿no? Desde lo personal, no voy a fingir objetividad alguna, si desde mi subjetividad clara de alguien que ama el Parque Nacional Cajas y que tiene 2 hijas y que quiere que sus hijas tomen agua en los próximos años, desde ahí lo digo, ¿no? Para mí es indefendible, pero me genera mucha curiosidad, ¿sí? Una curiosidad así ya con ese morbo de telenovela, de pensar qué pueden decir a favor de la construcción de una estación ahí, que desde lo funcional, y esto es algo que hemos discutido y escuchado a otra gente decir, desde lo funcional, la lógica dicta que no es funcional. Al estar emplazado en una de las curvas más pronunciadas del parque, con pared de montaña y bosque al un lado, bosque al otro, no puedes ver, o sea, no suena lógico que de ahí vayan a salir camiones de bomberos a mitigar, no sé, emergencias, ¿no? Y otras cosas más, me acuerdo que alguien decía, no puedes, si hay un incendio, no van a meter la manguera a la laguna, a chupar el agua e irse a apagar. Tienen que bajar a Sayausí a recargar.
Supuestamente es para ahorrar tiempo, pero no veo el ahorrar el tiempo tampoco. Me genera mucha curiosidad en la visita al lugar, en los procesos judiciales. ¿Qué argumentos tienen o cuál es la idea que esbozan para defender? Porque entiendo que siguen diciendo que es buena idea tener ahí el sauna, ¿no? O sea, la estación de bomberos, ¿entiendes? A ver, bueno, tampoco es que yo vaya a ser la más objetiva, ¿no? Pero sí puedo decir la parte técnica, que es lo que hemos estudiado y lo que hemos probado. Y es que, bueno, o sea, ellos no tienen argumentos, ¿no? Realmente los bomberos dicen que van a salvar vidas, que hay muchos accidentes en la vía y que ellos van a poder llegar más rápido. Pero si es que nosotros revisamos ya con los datos del ECU 911, con los datos del mismo municipio, de los bomberos, no existen accidentes en esa zona específica, sino más bien más abajo en Molleturo, donde no hay estación de bomberos y donde Molleturo ha estado pidiendo ya por algún tiempo que debería emplazarse uno. Que ya es fuera de los linderos del Parque Nacional del Cajas y que de todas maneras es una zona que debe cuidarse, pero no es el área protegida como tal y en la que se puede generar otro tipo de mitigación a la final, ¿no? Perdóname, no sé si entendimos bien, pero desde Molleturo se ha hecho ya la petición de que exista ahí lo que están queriendo poner en el Incocha. Y ahí sí funcionaría súper bien. Sí, incluso hay gente que dice en redes sociales que tienen ellos terrenos y que han ofrecido los terrenos gratis para que vayan a hacer la estación de bomberos, pero que nunca les han escuchado, que nunca han ido. Entonces, sí empieza a generarse la duda de entonces, ¿por qué hay? Si es que es más barato, si es mejor en Molleturo, y ahí sabrá también el David un poco completar esta información, pero realmente no hay un argumento sólido más allá del que ellos hablan, ¿no? De que los bomberos son una institución, no sé, pues respetable, que nadie refuta eso, ¿no? Todos creemos que sí, pero por eso mismo debería entonces esta administración tomar decisiones que respeten todo el tiempo en que los bomberos han hecho las cosas bien. En cuanto a los incendios sí, igual no pueden entrar con el camión al medio Cajas donde esté pasando el incendio. Igual los incendios no son en esa zona, los incendios que se han dado son en otro lado. Como dato, por ejemplo, se dice que se registra 4.000 hectáreas de incendios, pero cuando uno va a los registros, en realidad solo se registran 500, y cuando habla el señor Lucero en la radio, él dice 7.000, entonces también hay que dudar de lo que dicen, ¿no? Y realmente en otras ocasiones lo que ha pasado es que los guardaparques de etapa que están en el Caja son los primeros en auxiliar cuando existen estos incendios, y cuando llegan los bomberos a veces muchos no están capacitados para la zona y se pierden y les toca a los mismos guardaparques hacerse cargo del incendio y hacerse cargo de los bomberos que están perdidos y irles a buscar. Entonces, lamentablemente no hay nada técnico que puedan, y no lo han hecho. Dentro de la audiencia ellos tampoco han venido con ningún argumento técnico que permita decir, bueno, señores, aquí no hay daño, por ejemplo, y aquí debería estar reemplazada. Y recordemos que la acción de protección es un proceso legal bastante interesante, porque es un proceso constitucional que habla de derechos. Entonces, hablamos de daños, ¿no? Se está dañando nuestro derecho al agua, el derecho a la naturaleza, y no me corresponde a mí probarlo, les corresponde a ellos probar que no existe tal daño. Y eso ni siquiera ellos jamás se refirieron dentro de las audiencias. Entonces, ellos no generaron la prueba necesaria para decir, aquí no ha habido ningún daño ni ninguna afectación, que es lo más importante. Entonces, lamentablemente, aunque quisiera darles otra visión del asunto para ser objetiva o algo así, no existe. Y eso es lo que realmente también nos hace estar seguros y positivos de que los jueces van a fallar a nuestro favor. Y yo quiero resaltar, Vivi, algo que me parece indispensable para que todos y todas quienes nos están escuchando entendamos algo. El poder de la presión social es enorme. El poder que tenemos como individuos, ¿sí?
activos en las calles, activos en las redes sociales, activos en el hogar para discutir estos temas, ese poder es enorme e innegable y nos compete, es nuestra obligación, ¿sí? No digo la obligación de todos salir a las calles, bendito sea octubre. Quienes lo hacen, quienes no, tienen todas sus razones, ¿no? Pero a lo que voy es que sí es una obligación de cada uno de nosotros como miembros de una sociedad el enterarnos, el discutirlo, el hablarlo en el ayu, en la casa, para que esto se convierta en un discurso, ¿no? A nivel de sociedad, que el texto permee, se vuelva discurso y podamos empezar a hablar o a generar una misma frecuencia. Lo del Cajas es urgente, lo del Cajas nos compete a todos, todos queremos seguir viviendo, hay que pararnos frente al Cajas y en esta puerta que se quiere abrir con Ilincocha, decir, no, perdóneme, pero esta puerta ni ninguna otra se va a abrir en el Parque Nacional Cajas. Nos compete y es responsabilidad de todos. Este rato son los colectivos los que están sacando la cara, los que nos están dando haciendo el trabajo y por eso decía mi personal admiración y gratitud para con ustedes, pero tenemos todos que involucrarnos en mayor o menor medida en lo que nos permita, pero por lo menos pensarlo, ¿sí? Por lo menos ver qué es lo que está pasando en el Cajas, porque lo que acabas de explicarnos, Vivi, es clarísimo. O sea, la lógica y la ley dictan que tiene que ser el fallo positivo para con el Cajas. Y este rato tenemos la oportunidad en estos días, a nivel de sociedad, hacer el suficiente ruido como para que las autoridades sepan que hay una sociedad detrás de esto, vigilante. Esa es la palabra, ¿no? Y con eso también quiero empezar a platicar, David, el tema de la consulta del agua, que vamos a iniciar con una noticia positiva, espero, ¿no? Igual desde la periferia, desde el estar al ladito viendo y temblando por estos temas, que nos cuentes, porfa, cómo va la cosa, que nos des, igual como Vivi nos dejó dibujado el mapa de Ilincocha y de los sustos que nos tenemos que alertar sobre. ¿Cómo está el tema, David? Cuéntanos, por favor. Claro que sí, Tuga. Y antes que nada, agradecerle a la Vivi por esa exposición tan clara y completa de lo que está pasando en Ilincocha, ¿no? Estemos atentos a la resolución que se dictará este 8 de octubre a las 11:30, o más bien desde las 11:30 de la mañana. Ahí les estaremos comentando en las redes sociales. El tema de la consulta popular en realidad es un tema muy complejo, y generalmente las personas piensan que la batalla ahí es una batalla jurídica, y en realidad es una batalla más política que jurídica, porque hay una confluencia y hay una lucha tan fuerte de poderes y al mismo tiempo hay una asimetría de estos mismos poderes, es decir, no es lo mismo los colectivos y las personas que estamos luchando por la defensa del agua que las empresas mineras. Y las empresas mineras más el Estado, y las empresas más el Estado más un mercado global. Entonces, la lucha es completamente asimétrica y por eso la lucha en realidad es una lucha política. Y desde ahí debemos empezar. Lo jurídico viene a ser algo determinante, sí, pero nunca se puede dejar de lado el asunto político. Y digo eso porque efectivamente la histórica lucha que han venido dando las comunidades, los distintos sectores en el cantón y en la provincia, ha sido la que ha permitido que la consulta popular hoy sea una realidad. Es decir, esa lucha tiene mi edad, y capaz más. Yo tengo 26 años recién cumplidos y esa lucha tiene posiblemente el mismo tiempo y un poquito más. Y hay personas que estuvieron luchando desde el principio que ahora ya no están y que sembraron ahí una semilla que ahora está pues creciendo y haciéndose un árbol gigantesco, ¿no? Y eso me parece que es importante reconocer y sobre todo recordar que la memoria nunca nos falte en este sentido. Ahora lo que hemos logrado, los colectivos, las personas, es bastante importante, pero no nos olvidemos que ahí sigue presente este asunto, o sea, la lucha sigue peleándose, ¿no? Haber alcanzado la consulta popular es algo tremendamente importante, porque la consulta popular ha sido significativa y ha marcado un hito en muchos aspectos. Primero, en el sentido de que la Constitución y la ley obliga al Estado y obliga a las empresas mineras a consultar.
a consultar previamente. Ese es nuestro derecho a la consulta previa y libre e informada. Y de hecho, ese derecho es tan contundente y es tan profundo que las personas, sobre todo los principales sujetos de ese derecho, no hablan de la consulta en sí, sino hablan del consentimiento como el derecho. Es decir, el derecho es que nosotros emitamos nuestra voluntad sobre si queremos o no que se desarrollen estas actividades. Y me refiero a la minería de manera general. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Porque la consulta es el proceso, pero no es el fin. El fin es justamente emitir nuestra voluntad, emitir nuestro consentimiento. Y la Constitución prevé dos situaciones para eso, es decir, prevé más bien dos instituciones que deberían funcionar para poder garantizar eso. Estamos hablando de la consulta previa, libre e informada, que es una consulta, o más bien es un procedimiento que debería surgir, que debería establecerse principalmente para los sujetos de derechos colectivos. Estamos hablando de los pueblos indígenas, pueblos equiparables a pueblos indígenas y también estamos hablando del pueblo montúbio y el pueblo afrodescendiente en el caso ecuatoriano. Pero al mismo tiempo en el artículo 398 de la Constitución tenemos la consulta ambiental, que es una consulta general, pero que también es una consulta previa. Es una consulta que tiene que realizarse antes de que una política pública, un plan, un programa, un proyecto, etcétera, 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 genere impactos sobre el medio ambiente. ¿Y por qué tenemos una consulta ambiental? Tenemos una consulta ambiental porque nuestra Constitución nos reconoce el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y eso es muy importante. Pero además, y sobre todo, están los derechos de la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza sí fue algo así como que... porque te rompe completamente, rompe todas las lógicas humanas. Los derechos de la naturaleza, si es que de verdad fuesen entendidos por quienes administran justicia, los jueces, las juezas, si realmente fueran entendidos por las abogadas, los abogados, si de verdad fuesen entendidos por quienes administran el Estado en los distintos niveles de gobierno, literalmente estaríamos en un nivel civilizatorio completamente distinto. Estaríamos hablando de sociedades que vemos así en los dibujos como que, wow, ojalá viviésemos en esos espacios, ¿no? Lo que leemos en los libros. Los derechos de la naturaleza tienen esa potencialidad. Son algo que literalmente logra una transformación epistémica del ser humano y sus relaciones, del ser humano y sus interacciones. Y eso es lo importante acá, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido pasando? Pasa que el Estado no nos consulta. Pasa que las empresas mineras desarrollan sus proyectos sin que emitamos nuestro consentimiento. Los pueblos indígenas, los pueblos montubios, los pueblos afrodescendientes y las personas en general. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca en las mismas herramientas que nos da el Estado, porque entendamos que la resistencia no es únicamente en lo formal, la resistencia va más allá de lo formal, de las vías que nos prevé la Constitución y la ley. Un ejemplo clarísimo de eso fue lo de octubre, y octubre sigue vivo, no nos olvidemos de eso. Pasa que dentro de esas vías legales y constitucionales y las vías formales y la no violencia y etcétera, etcétera, queremos entenderle este asunto, está esta herramienta de la consulta popular. Y como no nos han consultado, nosotros queremos consultarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y por eso planteamos el tema de la consulta popular. Y es literalmente hacerle un jalón de orejas al Estado. Oiga, Estado, usted está inobservando, está incumpliendo y por lo tanto no está garantizando nuestros derechos más fundamentales. Y también los derechos más fundamentales de la naturaleza. Por favor, cumpla, vea. Y eso fue prácticamente lo que hicimos con la consulta popular. Entonces, el Cabildo por el Agua, más otras organizaciones sociales, que son varias, que se agrupan dentro del Cabildo por el Agua, porque es un espacio de articulación, hizo eso, construyó un proyecto de consulta popular y presentó al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca. Le dijo, señor alcalde Pedro Palacios, tenemos un proyecto de consulta popular para defender las zonas de recarga hídrica. Por favor, la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé que por medio del Consejo Cantonal, con 3/4 partes del total de la votación, se puede convocar una consulta popular. Hagamos eso. Primero, este proyecto fue acogido por la Comisión de Ambiente del Consejo Cantonal, fue retroalimentada en la Comisión de Ambiente. En un principio eran 2 preguntas en la Comisión de Ambiente, en una sesión amplia en la que participaron prácticamente todas y todos los concejales. Se tomó la decisión de poner
5 preguntas con 5 de las 8 zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca, y luego nos fuimos a la sesión de Consejo Cantonal. En la sesión de Consejo Cantonal la votación fue prácticamente unánime. No fue en los hechos unánime porque nosotros hicimos uso de la silla vacía, pero también los mineros. Y en el uso de la silla vacía, como no hubo un acuerdo, pues no hubo este voto válido de la silla vacía. Pero de todas formas, la votación originaria del Consejo Cantonal fue unánime. Y con eso se decidió, pues, que el Consejo Cantonal de Cuenca vaya a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tenía que hacer, hizo un control de constitucionalidad, que es prácticamente verificar que los antecedentes, los considerandos y las preguntas que estaban dentro del proyecto, el expediente de consulta popular, no vulneren derechos fundamentales o norma constitucional. Y así fue. De hecho, la Corte Constitucional establece varios de estos considerandos como inconstitucionales, pero a la mayoría los declara como constitucionales, y al mismo tiempo también a las preguntas. Y es por eso que emite un control de constitucionalidad positivo para la consulta popular que presentamos desde el Consejo Cantonal de Cuenca. Y eso fue histórico. Eso es histórico. Hasta el momento, no les miento, y es algo que a mí me fascina y me encanta. He recibido un montón de llamadas de un montón de cantones de todo el Ecuador diciendo: compas, pásennos el expediente, díganos cómo se hace, cuéntenos esto, lo queremos hacer. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque nos estamos apropiando de nuestros derechos. Estamos ejerciendo nuestros derechos. Le estamos peleando al Estado nuestros derechos. Pero sobre todo le estamos peleando al mercado global nuestros derechos. Y un país chiquito, con organizaciones chiquitas, con personas hermosas, le estamos sacando la madre al mercado global minero. Y eso es hermoso. No nos olvidemos de eso. Nunca. Es precioso, porque en los momentos de mayor oscuridad, una chispa enciende muchas otras. Me hace mucha ilusión lo que cuentas de estas llamadas de otros cantones, siendo ver, si ha habido cómo, carajo, hagamos también. Llámele, pase el texto. Y es así. Les cuento que ya es en todo lado que eso está sucediendo, ¿no? Justo hoy, las compañeras y los compañeros de la comuna San Sebastián de Sixi, que están peleando contra la minería legal y también la minería ilegal. Y al fin y al cabo, la minería legal no termina siendo tan legal como dicen que es, ¿no? Es mucho más ilegal de lo que es legal. Y sobre eso podríamos extendernos un poco. Pero los compas y las compas de la comuna San Sebastián de Sixi, indígenas también, hoy día me llamaban y me decían: nosotros también queremos presentar nuestro proyecto de consulta popular. Y de hecho, no solamente el Cantón Sixi, queremos ir a Gualaceo, queremos irnos a Chordelegui y presentar así conjuntamente. El Distrito Metropolitano de Quito quiere presentar, Loja quiere presentar, Ibarra quieren presentar. O sea, hay un montón de territorios que están ahí con esas ganas de conseguir esto que se consiguió en Cuenca. Y porque es además posible. O sea, el dictamen de constitucionalidad favorable que emitió la Corte Constitucional no es simplemente un dictamen, prácticamente establece una receta para poder presentar proyectos de consulta ante la Corte Constitucional. Este dictamen, más los proyectos anteriormente presentados que fueron desfavorables, construyen esta receta clarísima para poder presentar proyectos de consulta popular. Y en eso estamos, ¿no? Ahora, la Corte en el dictamen establece ciertas situaciones que efectivamente no satisfacen del todo. Y no satisfacen del todo por el hecho de que se prestan a interpretaciones. Y ahí surgen los mineros con su interpretación, y la interpretación principal que hacen ellos es que los resultados de la consulta popular de Cuenca no van a afectar a las concesiones ya otorgadas, y eso no es cierto. Sobre eso no tengamos total seguridad. Lo que la Corte Constitucional dice con claridad es que no debemos entender que la prohibición de explotación, que es la manera en la que nosotros hemos construido el proyecto de consulta, y así se establecen las preguntas, no se debe confundir la prohibición de explotación como cancelación. Y eso nunca nosotros decíamos en el proyecto de consulta. De hecho, en el considerando número 67 del proyecto de consulta, nosotros establecíamos que como uno de los efectos de un resultado positivo de la consulta popular es que el Ministerio del Ramo notifique sobre la prohibición de explotación de material minero en las zonas de recarga hídrica, en las 5 zonas de recarga hídrica. Así de claro le decíamos a la Corte.
y por lo tanto, efectivamente no podemos entender que las concesiones se cancelen, pero el efecto inmediato del resultado positivo de la consulta popular es que se prohíbe la explotación minera en estas zonas de recarga hídrica. Y tal y como se construyó la pregunta, ¿no? Es decir, de mediana minería para la zona de recarga hídrica del Norcay, pero para las otras zonas de recarga hídrica es de minería a gran escala. ¿Y por qué de minería a gran escala? Porque ahí hay una cuestión, hay un principio de realidad que nos exige que hayamos construido esa situación, esa pregunta de esa forma, y por dos razones. La primera es porque los proyectos que se encuentran ahí, los principales proyectos y los que están más avanzados, son proyectos de minería a gran escala. Ejemplo clarísimo es el proyecto Loma Larga en la zona de Quinzacocha, en la parte alta de la parroquia Victoria del Portete, donde hay unos páramos hermosísimos. Estoy seguro que ustedes los conocen. Y, y por otro lado, porque la misma Corte Constitucional nos obligó a presentar de esa forma. La Corte establecía con claridad que no se pueden establecer las magnitudes en su totalidad, porque básicamente las personas podrían estar de acuerdo, podrían no estar de acuerdo con la explotación de minería a gran escala, pero podrían estar de acuerdo con la explotación de minería artesanal, por ejemplo. Y eso es el criterio que establece la Corte para luego exigirnos que nosotros en las preguntas pongamos con claridad la magnitud de la minería que queremos consultar. Y hacia eso va ese criterio emitido justamente por la Corte. Entonces, lo que les decía es que básicamente el efecto inmediato de la consulta popular, cuando ganemos, porque vamos a ganar, de eso creo que no tenemos duda alguna, y yo estoy seguro que vamos a pasar el 90% de votaciones, estoy completamente seguro de eso, y nuestra campaña, que de hecho ya vamos a empezar con la campaña porque a eso íbamos con la otra noticia, Tuga, y todavía no lo voy a decir, la campaña ya va a ser o sea, la consulta va a ser muy cerca, ya es muy cercana este año. Nosotros estamos preveyendo que sea el próximo año, en el marco de las elecciones generales, pero el Consejo Nacional Electoral nos dice que no, nos dice que va a ser el 13 de diciembre de este año. Entonces estamos literalmente a un par de meses de la consulta popular. Y los efectos de la consulta cuando ganemos es efectivamente eso, que se prohíbe la explotación en estas zonas, punto. No hay dónde perderse en ese asunto. No hay dónde perderse en ese asunto. Ahora, es cierto que al proyecto Río Blanco no le va a afectar, porque el proyecto Río Blanco ya está en fase de explotación. Y a eso justamente se refiere la Corte cuando dice que los efectos serán para futuro. Pero el resto de proyectos no. El proyecto Río Blanco, de hecho, es el único proyecto en el cantón y en la provincia que está en fase de explotación. Y prácticamente con la consulta popular estamos blindando a estas zonas de recarga hídrica para que no exista explotación minera en los términos en los que les mencionaba anteriormente. Y eso es extremadamente positivo. Son noticias hermosas. Pero al mismo tiempo, mientras sucedía esta buena noticia de la consulta popular, otras noticias en lo jurídico iban sucediendo. Por ejemplo, en la zona de Yurimagua, donde se encuentra un proyecto minero igual, muy grande y de relevancia política nacional, se ganó una acción de protección que también detiene el proyecto minero Yurimagua. Al mismo tiempo, en la zona de Imbabur, en el noroccidente de Quito, en el bosque protector Los Cedros, se gana una acción de protección y ahí se establece justamente que el derecho que se vulnera es el derecho constitucional a la consulta ambiental, lo que les comentaba hace un principio. Pero además la Corte Constitucional entiende esta sentencia de tal magnitud y tal relevancia que selecciona este caso para generar jurisprudencia obligatoria sobre la consulta ambiental. Y de hecho, la consulta ambiental es uno de los derechos que nosotros mencionamos que en el caso de Lincocha se ha vulnerado. Así que estamos con un montón de cuestiones positivas dentro de lo jurídico que nos está favoreciendo para poder garantizar los derechos ambientales. Los derechos ambientales son aquellos derechos humanos fundamentales que se garantizan con la protección de la naturaleza. Es justamente el derecho al medio ambiente sano, el derecho al acceso al agua, pero además nos permiten garantizar los derechos de la naturaleza. Y es por eso que todas estas noticias buenas que han venido sucediendo últimamente son contundentes, son extremadamente relevantes y además sientan precedentes históricos que nos van a permitir proteger un montón de territorios más, un montón de ecosistemas más, la biodiversidad y a los seres humanos en un montón de lugares.
Y eso, Tuga, creo que con el espacio que tú nos estás dando ahora es importantísimo de decir, replicar y que la gente conozca. Eh, para ponerle clarísimo, así, le estamos goleando al capitalismo en el Ecuador y le estamos dando paliza con esta sentencia. Ahí, hermano, o sea, primero celebrarlo, ¿no? Es en verdad algo que hay que celebrar. Pero ahí me llama la atención dos cosas, ¿no? Primero, como vos bien decías hace un rato, si uno lee, no sé, el tema del buen vivir, uno lee eso y dice, claro, si yo fuese habitante de otro planeta y leo esto, digo, en ese planeta viven puros iluminados. Es increíble. Deben estar ya a un paso de deshacerse en la luz estos seres que crean una constitución tan hermosa y unas leyes tan maravillosas y los derechos de la naturaleza. Es demasiado bello. Luego, claro, la realidad nos va mostrando otras cosas y por suerte suceden milagros como los que nos estás contando, ¿no? Pero aquí lo que me alerta un poco es pensar que la batalla en estos pocos días adelante va a ser mediática. Y lo Sí, digo sí, porque sí. ya vi en redes unos videos de una de las mineras, hay un video de estos, eh, ¿cómo decirlo? Como comunicador, incluso malogrados, pero que apelan a ese sentimentalismo tergiversando información, ¿no? O posiblemente no Completamente. brindándola completamente, retiro lo dicho, no brindando la panorámica completa. Entonces el problema sería, hace un rato decías, la pelea no es igual porque es de colectivos versus el aparataje del sistema, ¿no? Que tiene que ver con las megamineras, etcétera. Entonces, ¿cómo para la ciudadanía, para quienes estamos o están escuchándonos, cómo podemos empoderarnos? Porque el conocimiento es lo único que nos empodera, ¿no? Entonces, ¿cómo, a dónde podemos acudir para entender bien la magnitud de esto, para contrarrestar la información que vamos a recibir de las mineras, porque vamos a recibir muchísima información, en dónde podemos alimentar esa otra parte, para que teniendo ambas partes podamos tomar una decisión consciente, ¿no? O sea, ahí decir a la gente, no nos crea solo a nosotros, pero tampoco les crea solo a los otros. Pongan en balanza y ejerzan su derecho de juicio crítico sobre las cosas, y ahí la ventaja es que la razón no, o sea, está ahí, ¿no? El rato que uno ve las dos partes de la balanza va a ser súper fácil decidir el camino hacia el sur correcto, pero sí que tengamos esas dos opciones. ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a sociedad para no solo recibir la información que vamos a recibir a raudales de parte de las mineras? Completamente de acuerdo con tu preocupación, hermano. En realidad, justamente por eso es que el próximo domingo, desde el colectivo Yasunidos Guapondelig, hemos preparado un espacio que se llama Yasunidos Responde tus preguntas, tus inquietudes sobre la consulta popular. Y la idea es estar en un live en Facebook y que la gente que tenga sus dudas, cualquier duda que tenga, se conecten y nos pregunten sobre la información, ¿no? Y como es un live, efectivamente eso se queda en Facebook. Se queda y las personas pueden volver a verlo cuantas veces lo necesiten. Pero por otro lado, la campaña que tenemos que hacer para la consulta popular, porque la consulta popular al fin y al cabo se desarrolla como cualquier campaña electoral más, no nos olvidemos de eso. Es decir, van a haber organizaciones políticas que se van a inscribir para hacer campaña por el sí, que es hacia donde estamos apuntando, y va a haber organizaciones que se van a inscribir para hacer campaña por el no. Y pues al fin y al cabo se va a desarrollar como una elección de las que hemos visto previamente, es decir, los mensajes en las redes sociales, los mensajes en los medios de comunicación. Me imagino que igual habrán estas personas que hagan sus actividades en el espacio público, que se acercan a conversar, los flyers, etcétera, etcétera. Todo este material comunicacional que sirve para hacer campaña. Lo que nosotras queremos hacer desde las organizaciones sociales no es solamente comunicación, es educomunicación. Es decir, aprovechar este espacio de campaña para ganar la consulta popular, pero además para sentar información, comunicación y además sensibilizar a la gente sobre por qué es relevante ganar la consulta popular y después de que ganemos la consulta popular, por qué es necesario seguir peleando por la naturaleza, por qué es necesario seguir peleando por el agua. Es decir, todo lo que comentaba hace un momento, ¿no? Continuar con esta transformación epistémica, epistemológica de la mente del ser humano en relación con la naturaleza y en relación también con este montón de saberes, de prácticas y de sujetos
ancestrales que ahora nos han derivado y nos han permitido entender y sensibilizarnos de esta manera. Entre esas cosas, estamos en una alianza muy fuerte con otras organizaciones a nivel nacional que ven con el mismo interés que vemos nosotros el tema de la consulta popular y por lo tanto nos están apoyando también con la generación y la producción de estos materiales educomunicacionales, que pueden ser videos, que pueden ser infografías, que pueden ser memes, que pueden ser imágenes, que pueden ser un montón de cosas. Y aquí, de hecho, aprovecho para invitarles a ustedes también a que nos ayuden con eso. Cualquier cosa que puedan hacer, desde el simple post en Facebook con una foto mía en el Cajas indicando por qué es importante este lugar específico del Cajas, ya estamos haciendo algo importante para poder enfrentar a esta avalancha comunicacional que viene desde las mineras y que vendrá, por supuesto, también desde el gobierno central, que tienen plata para pagar unos productos impresionantes, súper bien elaborados, que tienen plata para pagar a personas que estén en las calles repartiendo y cosas así. Y por eso es que este trabajo de hormiguita, de uno por uno, una por una, es importantísimo para poder enfrentar esa situación que tú dices, Tuga. Y yo creo que lo más importante es que esta campaña se convierta en una fiesta, se convierte en una festividad completa, porque estamos festejando que por fin estamos dentro de lo formal defendiendo el agua, porque no nos olvidemos que hasta hace no mucho la defensa ha sido resistencia fáctica y ya. Es decir, todo el tiempo hemos estado utilizando medios formales para tratar de sensibilizar al Estado sobre la defensa de nuestros derechos, pero el Estado siempre ha hecho caso omiso. Y nos ha tocado estar en las calles, nos ha tocado estar en las comunidades, nos ha tocado estar en los territorios, en los ecosistemas, nos ha tocado estar ahí peleándonos contra la policía, peleándonos contra los militares, peleándonos contra quien nos toque pelear para que no avancen más de donde ya han avanzado. Pero ahora es un instrumento formal el que nos va a permitir efectivamente defender la naturaleza, defender el agua, defender a nosotros y a nosotros mismos, ¿no? Y con esto termino, Tuga, y es algo que tú decías en el principio de nuestro diálogo. La gente, en general, no nos estamos dando cuenta en el momento en el que nos encontramos. El momento histórico en el que nos encontramos. Y el momento histórico en el que nos encontramos es la crisis ecológica que el capitalismo ha generado. Y esta crisis ecológica nos dice una cuestión sencillísima, ¿no? Una simple abejita es mucho más importante que cualquier ser humano. Y por eso es que tenemos que defender a esta simple abejita. Ahora imagínense, si es que nuestro deber imperativo en este momento es defender a la simple abejita, ¿qué tan importante es defender un ecosistema como el páramo? Y con eso cierro, hermano. Tal cual, hermano, gracias. Como dices, es un momento histórico importantísimo. Yo me pongo a pensar, veo en las generaciones, mis papás, ¿no? El temor, el discurso del temor en esa generación era, por supuesto, la guerra nuclear en medio de la Guerra Fría, ¿no? Ese era su miedo. Nuestro miedo es el de esta generación, que creo que más o menos compartimos, es el de la catástrofe ecológica generada por el capitalismo fuera de control que estamos viviendo. Y en ese sentido es súper rico escuchar lo que nos ha contado la Bibi, lo que nos has contado, David. Todas estas luces fuertes de esperanza que desde la sociedad se empiezan a prender, se empiezan a encender, ¿sí? Y la chamisa crece de una forma súper linda. Y justo lo que hablábamos, decías, es ahora el momento en el que la gente tenemos que empezar a hacer el post en Facebook, a mostrar nuestro amor por la naturaleza, nuestro amor por lo que de verdad importa, más allá de cualquier cosa, lo que de verdad importa. Si perdemos la lucha, y esto dice por ahí un meme, si perdemos esta lucha, de la lucha en contra de la contaminación y del desastre ambiental, ninguna otra lucha va a importar, porque no hay dónde librarla, porque ya perdimos todo, así de simple. Muertos no vamos a poder dar ninguna otra lucha. Y me hace mucha ilusión en este contexto ver que el Fotoclub Cuenca, confluyendo en esto, nos invita a un lanzamiento de un documento fotográfico sobre el paraíso que es el Parque Nacional Cajas. Y eso es algo que hay que celebrar y por eso estamos felices de que Daniel nos estés acompañando para que nos cuentes un poco también de eso, ¿no? Ya desde el punto de vista de un fotógrafo,
y del club, del fotoclub, ¿por qué y qué significa el lanzar? Y que nos cuentes un poco del lanzamiento que están a puntito de hacer, Daniel. Sí, claro, ¿no? Te comento un poco cómo surge esta idea, ¿no? Como ya nos comentaba un poco Viviana, esto nace de una alerta que un compañero nuestro, que es Kabir Montesinos, pues nos dio en el fotoclub. Nos contó esta situación que se está construyendo, bueno, ya se ha hablado de esto, esta estación de bomberos ahí en este lugar sumamente sensible, ¿no? Y bueno, pues empezamos a discutir qué podemos hacer. Estábamos en medio de la etapa más grave, creo, la que más preocupación causaba la acción del COVID, todos encerrados, pero nos seguíamos reuniendo. Habíamos cambiado una modalidad virtual y nos seguíamos haciendo nuestras reuniones, todo a través del Zoom, de este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos hacer en medio de una pandemia, ¿no? No podíamos reunirnos, ¿no? Entonces empezó la discusión, no podíamos salir a tomar fotos, hubiese sido tal vez un poco irresponsable, ¿no? También por ese lado. Entonces surgió la idea, sobre todo de Kabir y de Rafael Hidrobo, de otro miembro del club, de generar un documento. Y bueno, pues fotógrafo que vive en Cuenca, que se respeta, pues tiene 2 tipos de fotos en su repertorio, segurísimo. Uno tiene una iglesia, eso es más que seguro, y otro, pues una laguna del Cajas, ¿no? No hay dónde perderse, ¿no? Uno puede dedicarse a tomar fotografías de insectos, puede hacer fotografía erótica, de producto, de lo que sea, pero siempre va a tener en su catálogo estas 2 fotografías, las iglesias y la lagunita del Cajas, ¿no? Y eso es algo interesante. Si te pones a pensar, eso quiere decir que en realidad este vínculo que tenemos los que habitamos la ciudad de Cuenca no es tan superficial, ¿no? Como comentabas al inicio, a lo mejor no es muy consciente, a lo mejor no es muy explícito, no es muy consciente, no es muy activo, pero tenemos estos 2 espacios muy dentro nuestro, ¿no? El Cajas y las iglesias de Cuenca, ¿no? Es algo que nos identifica, ¿no? Entonces no hubo ningún problema, ¿no? Todos tenían, más bien tuvimos que hacer un proceso de selección, digamos, de las fotografías que iban a entrar en este documento, porque todos tenían fotografías y de muy buena calidad del Cajas, ¿no? El Cajas es un lugar fantástico que se presta para esta actividad, ¿no? Para la fotografía. Entonces hicimos este proceso de selección entre los miembros activos. Digo miembros activos porque el fotoclub somos un montón que estamos transitando. A veces entramos, otros salimos, cogemos la posta, pero más o menos unos 20 o 30 estamos siempre ahí reuniéndonos constantemente. Y bueno, pues entre ellos hicimos esta selección de fotografías y generamos este documento, ¿no? ¿Por qué? Como nuestra forma, digamos, de mostrar la importancia que tiene este espacio para nosotros, ¿no? Porque a veces, tal vez el discurso técnico, el discurso académico, el discurso legal, como nos trae David, ¿no? A lo mejor es muy válido, ¿no? Es muy importante, pero a lo mejor no nos llega al común ciudadano, ¿no? Pero lo que sí que, a lo mejor sí que nos puede llegar es una fotografía, ¿no? Entonces, para que de pronto que renazca y se haga más explícito, digamos, esta conexión que tenemos con este espacio, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, el cuencano tiene un vínculo con el Cajas que va desde lo religioso, va a lo deportivo, a lo recreativo, evidentemente a la cuestión del agua, ¿no? Eso no es indiscutible, hasta lo culinario, ¿no? O incluso lo esotérico. Por ahí me encontré alguna vez saliendo de la laguna a alguien que estaba buscando ovnis, ¿no? Extraterrestres, ¿no? Entonces tenemos un vínculo bastante importante con este espacio, los cuencanos, y todos lo hacemos como un poco a nuestra manera, ¿no? Entonces, el Cajas nos habla, ¿no? El Cajas se comunica con nosotros. A lo mejor, como decía David, hay muchos derechos que tiene la naturaleza, pero lamentablemente la naturaleza no tiene voz, o mejor dicho, tiene voz, pero habla otro idioma, no habla el idioma legal, no habla el idioma técnico, etcétera, sino habla otro tipo de idioma, ¿no? Entonces, a través de este trabajo que hemos hecho como fotógrafos, queremos comunicar, plasmar
plasmar ese lenguaje, ¿no? Que le llegue también, que sirva como convocatoria, que haga Cajas, digamos, a que defiendan, que sean su voz en estos espacios como lo han venido siendo Viviana y David, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr con este documento, ¿no? Entonces, en fotografía medioambiental, como podríamos decir que hay como 3 tipos, ¿no? Una en la que tú tratas de mostrar la belleza, tú tratas de mostrar los recursos, la riqueza que existe en un espacio medioambiental para defenderlo, ¿no? Creo que todavía estamos, digamos, en esa fase, en ese momento, ¿no? Hay una segunda fase, un segundo momento en que la fotografía medioambiental busca hacer como una comparación entre el antes y el después, cómo fue hace unos años y cómo ha cambiado y ver el impacto que hemos generado, ¿no? El Cajas en escalas de tiempo geológicas es jovencito, ¿no? Apenas tiene, creo, por ahí leía 1 millón de años. No es nada para una cuestión geológica, pero para nosotros puede parecer una eternidad, ¿no? Entonces, nuestra intervención y los cambios que podemos producir en este espacio, yo lo pondría como el equivalente a un accidente brutal y sumamente violento, ¿no? O sea, que en una década tú conviertas, modifiques tanto un espacio físico, un espacio ambiental, que se pueda apreciar esa diferencia con una fotografía en apenas 10 años, 12 años, 15 años, no es nada, ¿no? Entonces es brutal lo que le estaríamos haciendo a un espacio como estos. Esperemos todavía no llegar a ese tipo de fotografías y que este documento a futuro no se convierta en eso, ¿no? En algo documental con lo que tú puedas comparar cómo era antes el Cajas, que le muestres a tus hijos, a tus nietos cómo ha sido antes, o hacer una comparación más técnica de cómo ha sido el Cajas antes de nuestra intervención. Esperemos que este documento no se convierta en eso, ¿no? No queremos que se convierta en eso. Y un tercer tipo de fotografía medioambiental es la que hace más o menos Sebastián Salgado, seguramente conocen de su trabajo, ¿no? Y de lo que me venía esto a la mente de lo que mencionaba David, ¿no? Que esta cuestión con el capitalismo pues trae estas consecuencias terribles, ¿no? Que casi apocalípticas, digamos, para el medio ambiente y para quienes habitan en ella, porque no es solamente los efectos medioambientales, sino también siempre hay un drama humano detrás de los efectos medioambientales, ¿no? Entonces eso no nos debemos olvidar, y Sebastián Salgado es un fotógrafo de este tipo, ¿no? Que te muestra lo terrible que puede llegar a ser el capitalismo, tanto para el medio ambiente y consecuentemente para los humanos, ¿no? Para quienes habitamos ese espacio. Entonces, roguemos que Sebastián Salgado no venga a tomarnos fotos por acá, o un fotógrafo de ese tipo a futuro. Sería un poco extremo, yo creo que no llegaremos a eso. Creo que hay mucha gente que está preocupada, como ustedes, de que no lleguemos ni siquiera a esa segunda fase de empezar a establecer comparaciones, y mucho menos a esta fase terrible que sería, ¿no? De buscar la estética en lo terrible, en la destrucción, ¿no? Entonces, esperemos no llegar a eso, y que más bien este documento que estamos generando pues nos llene de satisfacción dentro de unos 10, 15, 20 años, ver que continúa siendo igual de bello el Cajas, y pues que incluso ha mejorado. ¿Por qué no? Hacer esa comparación en positivo fuera increíble, ¿no? Entonces, reunimos estas fotografías, son alrededor de 80 páginas, fotografías completamente inéditas, nunca se han presentado en ningún espacio. Entonces, es un trabajo bastante interesante y lo vamos a realizar el día martes 6, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados, ¿sí? Qué lindo, Daniel, gracias. Es súper lindo. Todo lo que dijiste conforta mucho, en verdad. Como bien dices, que venga Salgado, pero a dar una charla, no a tomar fotos. Claro, no, terrible. A enamorarse del Cajas. Y que cambie de estilo. Y sí, al inicio le cité al doctor Buccelli, y lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Porque él decía algo súper lindo. Decía, uno conoce lo que ama, uno defiende lo que ama y ama lo que conoce. De ahí hay que agradecer y aplaudir la labor que están haciendo ustedes como Fotoclub Cuenca, para regalarnos a todos
el verle al Cajas. A través de una foto uno puede en verdad llegar a procesos muy profundos hacia adentro, de enamoramiento, de empoderamiento, de sentido de responsabilidad, de pertenencia para con. Y un documento con la enorme calidad estética que tendrá el que están lanzando va a sumar mucho en este momento en el que, como decíamos, necesitamos sumar. Frente a la avalancha que vamos a recibir del otro lado, este es será uno de los documentos, me atrevo a pensar y a soñar, que es una de esas puntas de lanza, ¿no? De los cuencanos enamorados del Cajas, que digamos, esto es lo que hay que defender. No es así, no es así más. Vean, aquí hay una muestra de todo lo bello que es. Y sería lindísimo, no sé si tienes chance de mostrarnos un poco, de avanzar. Claro, a ver, a la gente sí. el martes que viene. Bueno, debido a que es una cuestión inédita todavía, no te puedo mostrar todo, pero te voy a mostrar la portada y algunas fotografías que se han presentado en el fotoclub, pero que no van a estar dentro del documento, ¿no? Justamente esta fotografía de aquí es bastante interesante, no es un punto muy común del Cajas. Esta fotografía es la portada del documento y es de Kabir Montesinos, ¿no? No es porque él ha impulsado, etcétera, la propuesta y el documento que está ahí, no, sino es por mérito propio. Es una foto bellísima y de un lugar espectacular que tiene el Cajas, ¿no? Aquí estamos, nos explicaba Kabir, en pleno Divorcium Aquarum, ¿no? Entonces es uno de estos lugares fantásticos que tiene el Cajas. Entonces solo pensar que el agua para un lado de la montaña termina en el Amazonas y para el otro termina en el Pacífico es algo increíble, ¿no? Y poder fotografiar algo así, imagínate, ¿no? Entonces, por la relevancia que tiene y obviamente por los valores estéticos que tiene la fotografía, ha sido seleccionada para hacer la portada de este documento, ¿no? Esta foto preciosa de Kabir. ¿Me permites? Es un fotón. O sea, como fotógrafo amante del Cajas, esta foto me gustaría haber tomado yo. Me da una sana envidia y admiro esta foto enormemente. Me gustaría que sea mía. Sí. Es que el Cajas es una fuente inagotable de fotografías. Puede que si lo seguimos cuidando va a seguir siendo, ¿no? Nosotros nos reunimos cada 15 días y hacemos como un concurso interno, una selección de fotografías, y el tema del Cajas constantemente gana la fotografía de la semana, ¿no? Uno siente que hasta hace un poquito de trampa, ¿no? Irse a un lugar tan bello, como que hay una ventaja, ¿no? Para generar alguna fotografía. Si quieres te muestro algunas fotos que yo he sacado en el entorno y que las he presentado en el fotoclub y han quedado también como fotos de la semana. A ver, vamos a ver. Déjame ver si es que te puedo compartir un momentito. ¿Dónde estaría aquí? No sé si se está compartiendo. Sí, wow, qué lindo. Ya, así como hay el Divorcium Aquarum en el Cajas, al estar en un punto tan alto, también tenemos la posibilidad de ver los dos polos celestes, pero en este caso, ¿no? Tenemos el Divorcium Aquarum este-oeste, pero norte-sur podemos ver prácticamente todas las estrellas hacia el norte y todas las estrellas hacia el sur. Claro, dependiendo de la temporada del año, ¿no? Pero en algún momento todas las estrellas van a ser visibles. Ahí está esa es la nebulosa de Magallanes, es la nube de Magallanes, que está bastante al sur, ¿no? Entonces, el Cajas también es un observatorio, ¿no? ¿Por qué no? Es nuestro observatorio local. Imagínate tener un lugar como estos tan privilegiado a 20 minutos. Tú te asomas a la ventana, ves que está despejado, coges el carro y te vas y haces fotos así. En otros países es imposible, es impensable. Tienes que sacar vacaciones con anticipación y para organizar un viaje a un lugar así, ¿no? Tienes que movilizarte horas, tienes que pagar hospedajes, días, etcétera. Aquí simplemente coges el carro y en 20 minutos estás en un lugar espectacular donde puedes sacar fotos de este tipo, ¿no? Este es un polilepis, es un contraluz de un polilepis en un bosquecito que es muy conocido y muy frecuentado por lo cerca que está. A todos nos gusta caminar mucho en la Laguna Luspa, ¿no? Entonces seguramente han estado ahí, ¿no? Entonces imagínate, las noches son
espectaculares, ¿no? Sigo mostrando. Aquí tenemos, no sé, me confirman si ya se actualizó, una fotografía de un mirador, digamos, que hay natural cerca del Cajas, ¿no? En el sector del Cajas, que es el Cerro Amarillo, uno de los puntos más altos, ¿no? Entonces es ahí donde uno puede apreciar la inmensidad, ¿no? La cantidad de lagunas, de cuerpos de agua que hay, es increíble, ¿no? Ni mandando a hacer creo que se considera algo como el Cajas, ¿no? Más de 200 lagunas de considerable tamaño, ¿no? Y incluso entre las pequeñas y espacios subterráneos creo que llegan a ser miles, ¿no? Entonces es un lugar impresionante para tomar fotografías desde la altura también se puede apreciar. Algo, Daniel, quiero hacer hincapié en eso. Permíteme que Sí. te robe esa frase. Si algún día vuelvo a hacer una publicación sobre el Cajas, va a ser ni mandando a hacer. Es perfecto. Parque Nacional Cajas, ni mandando a hacer. Ese es el título perfecto para un libro de fotos. Sí, sí, es una cuestión bien cuencana también, ¿no? Entonces, es real, ¿no? La sabiduría popular está ahí presente, ni mandando a hacer, realmente. Mira la belleza que podemos encontrar y la variedad que podemos encontrar, porque la misma laguna, de acuerdo a cómo cambian las condiciones del clima, ¿no? Pues puede cambiarte en cuestión de minutos a estar completamente nublado, a un sol radiante, y te cambia la coloración. Entonces nunca te vas a aburrir de hacer fotos, ¿no? Puedes que te conozcas solo una laguna y sepas solo llegar a una laguna, pero cada vez que regreses vas a regresar con fotografías diferentes, ¿no? Entonces cada vez el Cajas te va a mostrar algo diferente y eso es algo que no es común, ¿no? En las fotografías de la ciudad, a lo mejor las fotos que también tenemos todos los fotógrafos, ¿no? De la catedral, a lo mejor todas se parecen, pero en el Cajas vas a ver que de la misma laguna van variando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que tiene esto especial el Cajas, que en realidad, como les decía, yo siento que si hay una comunicación con la naturaleza y en la fotografía se hace evidente esta comunicación, ¿no? Las fotos no son solamente una ventana de lo que está viendo el fotógrafo, sino las fotos también son un espejo de lo que siente el fotógrafo, ¿no? De lo que recibe de ese espacio, de lo que está fotografiando, ¿no? Entonces también es una forma de expresarse, ¿no? Y esas diferentes expresiones se dan por este nivel de comunicación que hay, digamos, con el entorno que estamos fotografiando. Entonces, van a ver en nuestro trabajo las mismas lagunas, en algunos casos, tomadas por diferentes fotógrafos, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque para el Cajas, para cada persona, le llega de diferente manera, pero para todos es evidente que es algo especial, ¿no? Porque todas esas fotos son bellísimas, ¿no? Esta es una foto en las Pampeadas. Cuando hay lluvia, por ejemplo, pues cambia. Como les decía, la misma fotografía, el mismo lugar, y no tiene nada que ver, ¿no? Aquí tenemos otra foto, otra astrofotografía, el privilegio de tener un lugar tan cercano, que a pesar de que hay contaminación lumínica, digamos, por la ciudad, porque está relativamente cerca, la altura y las montañas, pues nos protegen un poco de esta contaminación lumínica y podemos tomar este tipo de fotografías, ¿no? Ahí tenemos a... ¡Qué bestia! ¿Sí? No, perdón, solo... Esa es la Luzpa. Qué foto tan hermosa, hermano. Impresionante. Esta formó parte de una exposición que hicimos con el Fotoclub hace 2 años, que era el tema Ríos de Cuenca, ¿no? Entonces siempre ha estado también dentro de nuestras preocupaciones del tema del agua. Y era curioso que en el tema de Ríos de Cuenca, pues mucha gente acudía a las fuentes, ¿no? Instintivamente, creo que nadie nos dice formalmente, a lo mejor en la escuela ahora sí, pero en nuestras épocas nadie nos informaba, ¿no? De cómo se formaban los ríos, pero es como ese conocimiento instintivo que tenemos, que algo tiene que ver el Cajas, ¿no? Con los ríos, y muchas de las fotos en realidad se tomaron allá, se tomaron en el Cajas, ¿no? A pesar de que el tema era específico Ríos de Cuenca, pero evidentemente tiene un vínculo, ¿no? Igual otra fotografía, esta es la galaxia de Andrómeda, que se puede hacer desde el Cajas, dada la oscuridad, sin ningún equipo especial, una cámara normal, tradicional. Aquí tenemos Oso Huayco,
ya cuando no era tan vago y ya caminaba un poquito más, entonces sí me metía un poco a lagunas un poquito más metidas. Es que bueno, cargando el equipo y todo eso sí cuesta, pero vale la pena, ¿no? Ahí esa luz que vemos ahí no es del atardecer, en realidad es la luz de la ciudad de Cuenca. Entonces ahí claramente podemos ver el vínculo, ¿no?, que tenemos entre esos dos espacios, ¿no?, entre el Cajas y la ciudad. Están interrelacionados, ¿no? No hay donde perderse. Nosotros nos llega el agua, al Cajas le llega nuestra luz. A lo mejor lo nuestro contamina un poco, pero también tiene lo suyo, ¿no?, dentro de una fotografía. O sea, es un poco más recientes en las Pampeadas. También quedó foto de la semana en el Fotoclub Cuenca. Y así, no sé si quieres seguir viendo otras fotografías. Pues bueno, pues como les decía, para todos significa algo diferente el Cajas, para otros un lugar de contemplación, ¿no?, espiritual incluso. Para mí es esto. Esto es lo que me gusta a mí. Para mí el Cajas es pasar la noche bajo las estrellas. Es el tema que más recurrente, digamos, en mis fotos, en mi relación con el Cajas, ¿no? Y así, entonces. Qué hermoso. Tenemos otra. Qué hermoso. Muchas gracias. No, gracias a vos, en verdad. Y gracias por este regalo que nos haces. Se queda el chungo llenito. Y para ir ya cerrando, yo les quiero agradecer a los tres, porque para mí es muy simbólico el iniciar este espacio con esto, ¿no? O sea, siento que sí, que no podía ser de otra forma. Siento mucha esperanza con lo que nos han contado Vivi, David, Daniel. Espero que los y las amigos y amigas que nos escuchen sientan eso, es esperanza, está todo ahí y está en nuestras manos, y está en la capacidad y voluntad que tenemos como colectivo de hacer que las cosas sigan hacia un lado o hacia otro. Hay un sur claro y ese sur es la solidaridad, el amor, la confianza y el jugárnosla porque vale la pena y porque siempre hay alguien que nos sostiene y siempre hay alguien que nos enseña y siempre hay alguien que nos ayuda a seguir creyendo. Ese es el mensaje. Estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Mientras volvamos a inhalar, seguimos estando a tiempo y vamos a seguirlo haciendo juntos como colectivo. El espacio de Voces Azuayas se abre para esto, para hablar de cosas reales, de cosas bellas, para sumar, para hacer crisis de lo que necesitemos. De nuevo, Dios les pague por tanta generosidad en su conocimiento, en sus palabras, en sus imágenes. Espero que para todos, como ha sido para mí, sea un regalo. Este ha sido un regalo que me han compartido y les agradezco. Les voy a pedir que cerremos con una despedida de cada uno y luego ya dejaremos una canción sonando. A ver si funciona tecnológicamente. Soy negado para todas estas cosas, pero voy a intentar. Si funciona bien y si no, ya cantaremos otro día. Eso, por favor, sus palabras finales. Todos te están viendo, Vivi. Empiezo yo. Estoy sin palabras. No, realmente es hermoso, es lo que decía Daniel, ¿no? Uno puede ir a Cajas 1000 veces y las 1000 veces son una experiencia distinta y uno ve algo nuevo y eso es increíble, eso es algo único que no todo el mundo tiene el privilegio, pero nosotros sí. Entonces, simplemente tal vez hacer este llamado, ¿no? A que sigamos teniendo, no sé, este amor por el Cajas, a que sigamos cuidándolo. Hablaba yo la otra vez que a veces criticamos esto del activismo desde el sofá y que un like en el Facebook no va a cambiar nada, pero para mí eso no es verdad. O sea, el día que nosotros salimos a denunciar esto de Lincocha, cada like hizo la diferencia, cada compartido nos llevó a otra persona que tenía algo que aportar y igual hablábamos, ¿no? Que somos una gota de agua y
pero somos una marea de gente. Me da chiste usar esta frase porque cuando estaba en la universidad, en la política universitaria, era la de la otra lista, ¿no? Decía, somos una marea de gente siempre diferente. Y yo decía, tan lindo, ¿cómo no me ganaron? Pero es verdad, es verdad. Y a pesar de que todos somos diferentes, a todos nos une algo. Y en este caso nos une este amor por el Cajas, nos une esta supervivencia, ¿no? De que si no cuidamos del agua, mañana no vamos a estar ahí. Yo creo que consciente o inconscientemente vamos a ir por el camino correcto. Entonces, agradecerte, Tuga, agradecerte, David, por también darnos esta explicación tan grande, por explicarnos en el momento histórico en el que estamos, ¿no? Tal vez el día que Rosa Parks dijo por primera vez no en ese bus, la gente no sabía que eso iba a llevar a un movimiento mucho más grande. Yo pienso que estamos en este mismo momento, ¿no? La primera vez y cada vez que uno de nosotros decimos no a este capitalismo indiscriminado que nos va a llevar a la extinción, estamos en un momento histórico que nos va a llevar a algo que ojalá pronto, pero tal vez en 10, en 20 años nos va a decir, claro, esto salvó el mundo, ¿no? Entonces estoy súper feliz de compartir esto, me siento muy privilegiada de ser parte de este movimiento y simplemente llamar a que más gente se una, que estemos atentos del tema de Lincocha, que va a ser el 8, a la fotografía que va a ser el 6 y a la consulta que ya también está puesta del 13. Estamos en un momento que nos une, que nos inspira y que realmente nos va a llevar a algo más grande, ¿no? Así que súper, súper contenta y muchas gracias. Voy yo, para ir en el mismo orden. Y yo creo que no he parado de sonreír a lo largo de toda esta entrevista. Que son tantas cosas lindas sucediendo al mismo tiempo. Y son tantas energías tan fuertes, encontradas con un objetivo claro, que es maravilloso, ¿no? Además, no sé si es que les ha pasado, si es como que a veces yo me he puesto a pensar en lo típico de las historietas y los cómics y estas aventuras, ¿no? De salvar el mundo, y es algo así como que tan irreal, como, no, eso de salvar el mundo nunca pasa. Pero estamos en eso, literalmente estamos ahí, es ese momento tal y como la Biblia dijo. Y es loquísimo porque no es difícil darse cuenta de eso. Información hay, tenemos un montón de información. Hay un montón, literalmente hay un montón de información para poder entender eso. Pero el problema es justamente lo que tú decías, Tuga, no es el tema de la información, es tener esa suficiente sensibilidad para entender y entendernos dentro de este momento, dentro de este espacio, dentro de todas estas interacciones. Y nada, o peleamos por los derechos de la naturaleza, o peleamos por los equilibrios ecológicos, o peleamos por suma causa o morimos. Es así de simple. Pero la cuestión es que de hecho, los vientos están soplando a nuestro favor, están soplando a nuestro favor y muy bonito. Y así no soplen a nuestro favor, pues hacemos que soplen a nuestro favor. Porque esa ha sido la lucha por el Lincoche, esa ha sido la lucha por la defensa del Cajas, esa ha sido la lucha por la defensa de los páramos en general, de la Amazonía y de la naturaleza, sí, hablándolo de manera más general posible. Ha sido cambiar los vientos, literalmente, cambiar los vientos para poder mover montañas, y esas montañas son el capitalismo y toda esa gente que está detrás del capitalismo, que lo único que hace es poner sus intereses por sobre los intereses colectivos, y colectivos entendiéndole también a la naturaleza dentro de eso, ¿no? Pero ahí estamos en la pelea, seguiremos en la pelea. Hay gente que vino antes que nosotros, somos su legado, y hay gente que vendrá después de nosotros, por supuesto. Así que preocupémonos en sembrar esta semillita, así como la abejita que tenemos que defender, para luego lograr este cambio sistémico, este cambio social profundo, que nos permita algo simple, que es una frase con la que yo siempre trato de cerrar las entrevistas, ¿no? Que es, básicamente, si es que no logramos defender y garantizar los derechos de la naturaleza, es prácticamente imposible defender y garantizar los derechos humanos.
Gracias, Vivi. Gracias, Daniel. Esas fotos fueron impresionantes. Yo me quedé loco. Qué bien esas fotos. En serio, quisiera ser un fotógrafo como ustedes. Y gracias, Tuga, por tu parsimonia siempre. Es impresionante conversar y estar en diálogos contigo. Gracias, hermano. Un abrazo muy fuerte para todas, todos. Daniel. Bueno, sí. Bueno, no, antes que nada, pues agradecerles, ¿no? Agradecerles no solamente por este espacio y por esta conversación tan amena que hemos tenido, sino sobre todo por el trabajo que han venido desarrollando, ¿no? En defensa de algo que es tan importante para nosotros, ¿no? Y como les decía anteriormente, ¿no? O sea, todos tenemos una foto por ahí del Cajas, todos tenemos una foto de alguna iglesia, de algún lugar de Cuenca. Imagínense que se nos ocurra tumbar Todos Santos para hacer ahí una estación de bomberos o tumbar la catedral para extraer oro, ¿no? Entonces, es así, es un sinsentido, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo va a saltar y no vamos a permitir porque lo tenemos a lo mejor en nuestro espacio cotidiano, ¿no? Y a lo mejor el Cajas no es nuestro espacio muy cotidiano, entonces les hago esa invitación a que si es que no lo pueden visitar, no lo pueden disfrutar directamente, pues al menos investiguen un poco, conozcan la importancia que tiene el lugar, la belleza que tiene el lugar, y bueno, pues apersónense, pues, ¿no? Porque cuencano que se respeta, así como les puse el ejemplo del fotógrafo, pues también hace respetar, ¿no? su territorio, ¿no? Entonces, juntemos fuerzas y pues nada, pues muchas gracias a ustedes por ese trabajo, por esa lucha que la han llevado adelante. Nada, reiterar mi gratitud, como bien dice Daniel. Me encantó la imagen, no vamos a tumbar la catedral para sacar el oro, me encantó. Y ahí Jorge Carrera Andrade decía eso, ¿no? Los Andes son una explosión de catedrales y eso es nuestro Cajas. O sea, cuidarle así con esa pasión. Gracias de nuevo por su compromiso, por hacer todo lo que hacen. Les admiro y les respeto muchísimo. Gracias, Daniel, por sumar estas fotos tan bellas. Estoy impresionado. Me declaro fan de tu fotografía. Es impresionantemente hermosa. Gracias a todos y a todas que nos acompañaron hoy, la primera emisión de este espacio. De nuevo, siento que es un regalo que me ha hecho la vida el poder platicar con ustedes de esto. Hoy me siento agradecido y bendecido. Les dije hace un rato que tecnológicamente lo intento, voy a intentarlo, voy a dejar una canción, ya nos podemos ir despidiendo felices, es posible que no suene y podemos también usar ese silencio un rato, cualquiera de las dos opciones. No toca cantar. Muchas gracias de nuevo, gracias a todos y a todas, nos encontramos el próximo lunes para platicar de algún otro tema que nos urge, que nos compete y que nos es necesario. Un lindo día para todos, que sean felices siempre. Chao. Ven que no suena la música. Ya va a sonar, ya va a sonar. Ya está empezando a sonar. Ha faltado volumen nomás. Ahí fue. Si quieres, Daniel, ponerle una fotito. Cerraríamos perfecto. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas, ni
no creo que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Muchas gracias, un lindo día, nos vemos el lunes que viene. Chao, disfruten mucho.